levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre. Vamos a meditar en la palabra del Señor y hemos estado hablando sobre nuestras luchas internas que debemos conquistar en nosotros mismos, porque muchas veces somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. Sí es verdad que tenemos un adversario que es el diablo, pero él está vencido, somos más que vencedores nosotros en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que vamos a subestimar el poder del diablo, pero tampoco vamos a darle más crédito de lo que él tiene. Por el contrario, tenemos que hacer un análisis interno para darle cuentas a Dios de nuestra conducta. Y por eso hace unas semanas primero hablamos acerca del enojo, luego hablamos sobre los pensamientos tóxicos, después hablamos sobre el orgullo y la semana pasada hablé de los ofendidos, los que se ofenden fácilmente. Hoy quiero iniciar con una pregunta que me hice hace unos meses y que después de meses todavía me queda así como que en la cabeza esa situación que sucedió. Tenemos ya 11 meses con la pandemia, pero no sé si ustedes recuerden que hace unos meses hubo compras así como que de pánico. ¿Y cuál es la obsesión o cuál fue la obsesión con el papel higiénico? O sea, pasaron ya meses de eso y nunca se acabó el papel higiénico. Entonces, ¿cuál fue la obsesión de la gente por comprar papel higiénico? Porque mucha gente fue a comprar y también yo fuimos a comprar nosotros, pero no sabíamos ni por qué, pero compramos papel higiénico. Hubo una obsesión por el papel higiénico y dicen los psicólogos que es una anomalía llamada pánico de compras. En esta crisis que enfrentamos a nivel mundial, existe el pánico de compras y luego los expertos nos dicen: nada más lávate las manos, usa cubrebocas y todo va a estar bien. Sin embargo, como que las indicaciones que nos dan no son proporcionales a la amenaza que estamos enfrentando. Entonces eso juega en nuestra mente y nos dice: tú tienes que hacer algo más. O sea, no es suficiente ponerte cubrebocas y antibacterial en las manos, tienes que hacer algo más. Porque no hay una vacuna todavía, o no hay una cura todavía, al menos en México no hay vacunas. Digo, no basta con lavarte las manos, con usar el cubrebocas, y en nuestra mente somos movidos a tomar otras acciones. Entonces vamos a ver que gente va al supermercado y usted y yo vamos al supermercado, tú y yo vamos al supermercado y suceden unas cosas. Número uno, lo que nos atrae no es el papel higiénico, sino es la envoltura grande donde viene el papel higiénico, porque ante una crisis grande queremos una solución grande. Y cuando vamos al súper,
pocas cosas tienen un empaquetado tan grande como el papel higiénico. Número 2, además la imitación. Tú ves a uno que va saliendo de Walmart con el carrito lleno de papel higiénico y entonces uno piensa, ese sabe algo que yo no sé. Y no sé por qué compró tanto papel higiénico, pero parece lo correcto de hacer en este momento. Entonces yo también lo voy a comprar. Y ya por imitación empezamos a hacer lo mismo que otros. Y entonces los que llegan buscando lo que en verdad lo necesitan, ya no lo encuentran porque se acabó el papel higiénico y se vuelve una crisis y una psicosis. Todo el mundo anda comprando papel higiénico. Pero mira lo que dice el psicólogo Paul Marsden de la Universidad de Artes de Londres, Inglaterra. Él dice: se trata de recuperar el control en un mundo donde te sientes fuera de control. Generalmente las compras de pánico se pueden entender como alimentan nuestras tres necesidades psicológicas fundamentales. Porque tenemos necesidades psicológicas fundamentales. Ahora, ¿cuáles son esas necesidades psicológicas fundamentales del ser humano de acuerdo a lo que dicen los expertos? Número 1, autonomía, es decir, control de la propiedad, que yo pueda controlar mi propiedad. Número 2, relaciones, es decir, interacción con otros, las relaciones personales. Número 3, competencia, control del entorno que uso, tener esa competencia para poder controlar. Ahora, no sé si aquí podamos entender el por qué la gente se obsesionó por el papel higiénico, pero tiene que ver con nuestra necesidad de estar en control. El día de hoy ese es nuestro tema. Estaremos hablando de los que se obsesionan por el control. Ahora, recuerda que cuando predico, me predico primero a mí mismo y después a ustedes. Es decir, este mensaje es para mí y luego para ustedes. Así que hoy vamos a hablar de los mandones, vamos a hablar a los controladores, los que se obsesionan por el control. Ahora, allá en tu casa y aquí en el salón, levanta la mano si tú tienes un problema con esta obsesión del control. Oye, qué bien. Ahora, si tú te sientes con el deseo de levantarle la mano al que está a tu lado, tu esposo o tu esposa, tienes que tomar apuntes de esto, porque esto es para ti. La realidad es que muchos no queremos aceptar que tenemos un problema con la obsesión del control. Yo no pensaba tener un problema con esto, pero me di cuenta, y los que me conocen de tiempo saben que en verdad yo no puedo ir en un coche que yo no voy manejando. Esa es ahí me di cuenta de un problema con el control, porque si yo me subo a un coche con alguien más y yo no voy manejando, me empiezo a marear, me duele la cabeza, me quiero vomitar, empiezo a sudar frío, porque yo no voy manejando el coche. Incluso cuando viajo, que antes viajaba muy seguido en avión, pues me daban ganas de quitarle el avión al chofer para manejar yo en lugar del piloto, pero no sé ni siquiera hacer eso. Pero la verdad es que muchos de nosotros perdemos el control, y cuando perdemos el control, perdemos la mente, perdemos la paz, perdemos el juicio, el raciocinio y hasta la salud, porque no estamos en control. Cuando el control no es nuestro y cuando no nos podemos rendir ante Dios, puede provocar un caos en nuestras vidas. Hay un ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. Hablo de Abraham, el patriarca de la fe, y su esposa Sara, que en un momento dado Dios le hace una promesa en Génesis 12, le dice: te haré padre de multitudes, de millones, tu descendencia será más grande que las estrellas del cielo y que la arena del mar. Pero hay un problema. En el momento que Dios le habla a Abraham y a su esposa Sara, que era Abraham y Sarai, no tenían hijos.
Ambos tenían más de 90 años de edad, pero Dios dijo que serían padres de naciones y entonces ellos confiaron en lo que Dios dice, pero después de un mes no hay embarazo, después de 2 meses no hay embarazo, después de 3 meses no hay embarazo, después de 1 año no hay embarazo, después de 2 años no hay embarazo. Y Saraí, Sara, pero se llamaba Saraí, empieza a perder la paciencia con Dios. Dios había dado una promesa, pero el tiempo de Dios no se emparejaba, no se acoplaba a las expectativas de Sara y Abraham. Vamos a su Biblia, por favor. Abra su Biblia en Génesis. Abra su Biblia o prenda su Biblia. Si no, trae, júntese con un cristiano. Y vamos a ver Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2. ¿Qué creen que pasó cuando Saraí o Sara y Abraham quisieron tomar el control? Génesis 16, versículos 1 y 2, voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque es más entendible. Usted puede leer su Reina Valera, pero si usted quiere buscar en internet o descargar en su celular, puede ponerle NTV, Nueva Traducción Viviente, y son las que yo estoy usando últimamente. Dice así la Nueva Traducción Viviente en Génesis 16, 1 y 2. Ahora bien, Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham: el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham fue bien obediente, ¿verdad? Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Dijo Abraham le dijo: bueno, solo porque tú me lo pides, porque dicen que esposa feliz, matrimonio feliz, vida feliz, lo hago por ti, mi amor. Así, muy obediente, Abraham aceptó la propuesta de su esposa Saraí. Ahora, ¿qué pasó? Dios había hecho una promesa, pero estos dos se desesperaron. Entonces quisieron tomar control de la situación. El padre de la fe, llamado Abraham, quiso tomar el control porque se desesperó de esta situación. ¿Saben ustedes que la mala decisión de Abraham y de Saraí hasta el día de hoy, siglos después, miles de años después, nos sigue afectando en el mundo? Porque de Agar nace Ismael, de donde vienen los palestinos, de donde viene Mahoma y los musulmanes, y de los musulmanes los extremistas chiitas que ustedes conocen la historia. Y de Isaac, el hijo de la promesa que Dios le dio a Saraí y a Abraham, viene el pueblo judío, y de ahí viene el Salvador del mundo, el Mesías prometido, Jesucristo. Y hasta la fecha hay guerra entre estos dos pueblos, entre estas dos descendencias, y hasta la fecha hay tensión entre judíos y musulmanes, entre musulmanes y cristianos, entre musulmanes y el resto del mundo. Hasta la fecha sigue habiendo caos en la tierra por esta mala decisión de Abraham y de Saraí cuando tomaron o quisieron tomar el control de las cosas, de las decisiones, de algo que debieron de haberle dejado el control al Señor, a Dios. Ahora, amado hermano varón, no se emocione. Las probabilidades de que su esposa o su esposo le proponga algo con lo que Saraí le propuso a Abraham son nulas, pero la realidad es que en la vida tenemos oportunidades de querer tomar el control de las situaciones que no nos pertenecen. Hay cosas que tú no puedes controlar. Como Abraham y como Sara, si tú tratas de hacer las cosas que solamente Dios puede hacer, te vas a equivocar, vas a crear un desorden, vas a provocar un caos. Ahora lo voy a repetir. Como Abraham y como Saraí o como Sara,
si tú tratas de tomar el control de las cosas que solo le corresponden a Dios, vas a provocar un caos. Vas a crear un desorden. Mira, tómate unos segundos para pensar y por favor piensa en aquellas cosas donde tú te has estresado, te has afanado por tomar el control. Piensen por favor, unos segundos en esas cosas que les han robado la paz porque no tienes control de esas cosas. Quizá pueda ser que tú has querido controlar a tus hijos pequeños, como aquellos papás sobreprotectores que no dejan que los niños interactúen o jueguen, corran en los parques porque se pueden caer o golpear. O quizá eres de esos papás sobreprotectores ya de hijos adultos que están ahí encima de ellos porque no le conviene la novia o el novio, no te conviene ese muchacho, esa muchacha, no es suficiente, y se meten en la relación de los hijos mayores. O quizá tú estás estresado por tu trabajo, porque a lo mejor o estás estresado por tu edad, es que me estoy haciendo viejo, y te pones cremitas en la cara para enfrentar la juventud, la vejez, y quedar siempre joven. Has querido tomar el control de algo que nunca vas a poder controlar. Aquí hay gente que quiere controlar a su esposo o a su esposa, y yo les pregunto, ¿qué tal les ha ido con eso? Entre más tratas de controlar, más problemas provocas. Algunos incluso están queriendo controlar mi predicación. Cuando yo dije, tómate un segundo para pensar, muchos dijeron, no, yo no voy a pensar en esa tonta ilustración del pastor. O sea, quieren controlar la predicación. Bueno, si tú sigues tomando el control de todo, este punto es, y si tú sigues insistiendo en controlar lo que está a tu alrededor, familia, amigos, trabajo, escuela, los vecinos, todo, esta predicación es para ti. Tienes una obsesión por el control. Y el problema con el control es eso. Se vuelve una obsesión, un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque entre más quiere uno tomar el control, más temor tiene uno de perder el control. Y entre más perdemos el control, más queremos recuperar el control y empieza a dar vueltas el ciclo. Así que yo les quiero dar 4 preguntas que debes hacerte, que yo me las he estado haciendo para determinar si lo que estás pasando es una situación que debes entregar a Dios o no. En vez de tomar el control, quizás sea algo que debas rendir a Dios. Así que tomen apuntes. Número uno, hazte la siguiente pregunta: ¿es un asunto que merece mi preocupación? Aquello que tú quieres controlar, ¿es un asunto que merece mi preocupación? Y seamos honestos, a veces nos peleamos, a veces nos enojamos, a veces nos afanamos por cosas que no valen la pena, por cositas pequeñas que ante las cosas mayores que están pasando frente a nosotros, realmente no vale la pena preocuparse por esas pequeñas cosas. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Timoteo estaba pastoreando una iglesia muy creciente, que estaba prosperando mucho, y era un joven pastor, quizá de algunos 25 a 30 años, y Pablo le da una pista de lo que puede esperar. Porque a veces en las iglesias, yo creo que en el reino es la excepción, pero hay iglesias muy problemáticas, gente muy problemática que quiere hacer política en la iglesia, que quiere reclamar puestos o lugares en la iglesia y causan cizaña, causan disensión, mienten,
Y entonces Pablo le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Soporta el sufrimiento como un buen soldado de Cristo Jesús. Soporta el sufrimiento como un buen soldado de Cristo Jesús. Le está diciendo que no se te olvide que estamos en una guerra. Hay batallas grandes, hay gigantes importantes que debes de prepararte para ello, pero olvídate de las cosas triviales. Versículo 4 dice: ningún soldado, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Le está diciendo: mira, hay muchas cosas aquí en el mundo que no valen la pena enredarte. Hay batallas más grandes que tienes que prepararte para luchar. En otras palabras, tú eres un siervo de Dios. Si te pones a prestar atención a las cosas triviales que no valen la pena, no vas a agradar a Dios, porque vas a descuidar las cosas más importantes. Y yo te digo lo mismo hoy, amada Iglesia del Reino y amigos que nos ven. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por las futuras generaciones. Estamos en una guerra por nuestros valores y principios bíblicos. Estamos en una guerra por nuestra salud de este COVID. Y hay gente que está peleando por cosas triviales, que porque en la iglesia siempre se ha hecho así y no así, que porque el boletín, que porque tiraron los niños en la casa las galletas, que porque el asiento del carro, que porque no me volteó a ver la hermana, no me saludó el pastor. O sea, ¿realmente tiene sentido estar y actuar como loco por cuestiones tan triviales? Tenemos que aprender a elegir nuestras batallas sabiamente. Por eso la pregunta que te debes hacer, número uno, ¿es un asunto que merece mi preocupación? En una ocasión se le preguntó a un joven que acababa de regresar de la guerra de Irak, ¿cuál era la más grande diferencia entre estar en combate en el Medio Oriente, en el desierto, peleando por su vida, y luego regresar a casa como civil? ¿Saben cuál fue su respuesta? Él dijo: yo tenía menos estrés cuando estaba en el combate, porque me doy cuenta que al regresar a casa nos estresamos por cosas que no valen la pena. Yo llegué y al siguiente día tenía que escoger entre 2 pares de tenis y zapatos, y allá tenía que usar los mismos zapatos, botas todos los días. Yo llegué y al siguiente día tenía que escoger entre ir al IHOP o al Denny's. Allá lo que me pusieran enfrente en la mesa era una bendición para comer. Dice: nos preocupamos y nos afanamos por cosas que no valen la pena. Así que, amado hermano, ¿vale la pena la batalla que estás luchando? Escoge bien tus batallas. Allá decía este joven, tenía 3 preocupaciones en el combate: come, duerme y que no te maten. Eran mis únicas preocupaciones, y aprendí a valorar las cosas importantes de la vida, y aprendí a soltar las cosas que no merecen preocupación, aquello que no merece que yo me afane por esas cosas. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, su hijo: no te afanes por las cosas que no valen la pena. Como soldados de Cristo tenemos que tener la habilidad de discernir, diferenciar cuando Satanás está utilizando algo trivial para distraernos, porque cuando no te puede destruir, te va a distraer. He tenido que aprender eso como pastor. Mi esposa y yo tuvimos que aprender, o podemos tener el control de toda la iglesia,
o podemos tener crecimiento, pero no podemos tener ambos. Porque entre más crece una iglesia, vamos teniendo menos control de ciertas cosas. Porque tienes que delegar a otros, porque si queremos controlar todo, nuestra capacidad no es suficiente y el crecimiento se va a ver limitado por nuestra capacidad que no es suficiente. Entonces tenemos que soltar. Entonces para crecer hay que soltar autoridad, delegar trabajo, y lo mismo aplica para un negocio y para una organización que está creciendo. Si el dueño, el líder quiere controlar todo, no va a crecer, se va a limitar a su capacidad. En el matrimonio, tú puedes controlar o puedes tener intimidad, pero no puedes tener ambos. O controlas o tienes intimidad. Porque si tú vas a buscar cada detalle y cada falta de tu cónyuge, porque no hace las cosas como tú quieres, vas a renegar y vas a estar reprochándole o peleándote por cualquier cosa. ¿Qué crees? Vas a crear un distanciamiento. Lo puedes controlar o puedes tener intimidad, pero no puedes tener ambas cosas. Porque para tener intimidad tenemos que ofrecer gracia, tenemos que dejar un margen para errores que sabemos que van a pasar, para perdonar y decir te amo de todas formas. No voy a permitir que esto divida nuestra familia, aunque sea un pecado grande, yo voy a perdonar, porque si no esto va a dividir mi familia, Satanás va a destruir lo que Dios ha unido. Y esto me lleva al punto número 2. Es un asunto de control mío. Número 1, tienes que preguntarte si ese asunto merece mi preocupación. Y número 2, tienes que preguntarte, ¿es un asunto de control mío? ¿Lo puedo controlar? ¿Es algo que yo puedo controlar en mis fuerzas y capacidades? Honestamente, la respuesta muchas veces es que sí podemos controlar algunas cosas, porque la fe sin obras es muerta, hay que accionar. La vida abundante requiere responsabilidad. Tenemos que ser responsables y en muchas ocasiones Dios espera que nosotros pongamos de nuestra parte, que le obedezcamos para después Él cumplir las promesas en nuestras vidas. Sí, hay que avanzar a veces, porque hay una gran diferencia entre el control y la renuncia a la responsabilidad. Hay situaciones en donde tú puedes y debes hacer tu parte. Por ejemplo, con el COVID que estamos viviendo hoy en día, tenemos que tomar las medidas de precaución, como el cubrebocas, como lavarse las manos, usar gel antibacterial. Tenemos que controlar cómo entramos, salimos de casa y controlar también a nuestros hijos. Sí, eso está en mi control, pero a nivel global no podemos controlar lo que está pasando, y por eso hago esta pregunta: ¿está esto bajo mi control? Es decir, tenemos que reconocer que hay cosas que podemos controlar, pero otras que no podemos controlar, como la pandemia a nivel global. Podemos tomar precauciones, pero no tenemos el control del virus a nivel global. Entonces tenemos que poner de nuestra parte y el resto dejárselo a Dios. Si tú, por ejemplo, eres un joven soltero, cristiano, y estás buscando una joven cristiana soltera, ¿qué puedes hacer? Alex, toma nota. Primero que nada, debes dejar de jugar Fortnite. Luego, duérmete temprano, levántate temprano, lávate los dientes, ponte un buen desodorante, una buena loción. O sea, tienes que poner de tu parte. Hay gente que dice: yo estoy esperando que Dios me mande el príncipe azul que tiene para mí. ¿Sabes qué, amiga, hermana? Te vas a quedar soltera, porque tú tienes que hacer tu parte también. Porque la Biblia dice: el que haya esposa,
halla el bien. Y esto implica búsqueda. Búsqueda. Ahora, si tú eres una persona que busca trabajo, ¿qué puedes hacer? Bueno, también deja de jugar Fortnite, levántate temprano, lávate los dientes, ponte desodorante, una buena loción y manda currículums. O sea, el trabajo no te va a caer del cielo. Tienes que accionar. Dios te puede abrir puertas que ningún hombre puede cerrar, pero mínimo tienes que caminar a la puerta y tocar para que se abra esa puerta. Tenemos que poner de nuestra parte en lo que hacemos. Cuando Moisés estaba guiando al pueblo de Israel hacia la tierra prometida y se levanta el faraón con su ejército en contra de Moisés y estos llegan y se paran ahí a la orilla del Mar Rojo, no tenían a dónde más ir. Moisés empieza a clamar a Dios y ya una vez le había dicho a Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le contestó: una vara. Le dijo: arrójala en el piso, úsala. Y nuevamente en Éxodo 14, versículo 15, Éxodo 14, 15, dice: luego el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. ¿Creemos en la oración? Sí. Todos los días hay oración en nuestra iglesia, pero también hay momentos en que Dios dice: es el momento de accionar. Hay muchas ocasiones en que estamos esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que tú y yo hagamos algo. Versículo 15, Éxodo 14, 15. Éxodo 14, 15. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar pisando tierra seca. Una pregunta aquí. ¿Moisés podía abrir el mar? No. ¿Moisés podía derrotar a Faraón y a su ejército? No. ¿Qué es lo que pedía Moisés? ¿Qué es lo que podía hacer? ¿Qué opciones tenía? Tomar la vara, levantarla, obedecer a Dios, y algo va a pasar. Cuando tú sueltas lo que está en tu mano, Dios suelta lo que está en la suya. Cuando tú crees y empiezas a moverte en fe, Dios empieza a obrar. Pon tu parte y Dios pone lo demás. Número 3, perdón. Primero debes de preguntarte, cuando estás en situaciones que están fuera de tu control, debes de preguntarte si realmente es un asunto que merece tu preocupación. Número 2, debes de preguntarte si es un asunto de control mío o está fuera de tu control. Y número 3, debes de preguntarte, ¿es un asunto solo para Dios? Es decir, ¿en este asunto solamente puede actuar y resolver Dios? Porque a veces podemos poner de nuestra parte y a veces no necesariamente cambia la cosa. Pastor, yo sí me baño, si dejo de jugar Fortnite, si me pongo desodorante, si me lavo los dientes, uso loción y no llega la sierva, ¿verdad? Repito, solo Dios podría abrir el mar rojo, pero uno hace su parte y el resto tenemos que aprender a decir: ¿sabes qué, Señor? Hice lo que yo podía, pero soy débil. La buena noticia es que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo soy débil, entonces tú eres fuerte. Para muchos, la vida cristiana no les funciona. Se sienten fracasados, se sienten estresados, se sienten con dolor en la vida cristiana. Pero el problema puede ser que eres salvo, pero no vives rendido al Señor. Cuando uno recibe a Jesús, dice Romanos capítulo 10, que tienes que confesarlo como tu Señor. Pero muchos lo han confesado como su Salvador,
Porque a todo mundo le apetece la idea de alguien que nos rescate, un redentor que nos salva, pero no a todo mundo le apetece la idea de un Señor que te gobierna, que nos gobierna. Entonces mucha gente salva, pero muy pocos sirven, muy pocos se han rendido a Dios, y entonces la rendición es la que nos da acceso a las promesas de Dios, y no entramos ahí porque no nos hemos rendido al Señor. Por ejemplo, ¿cuántos tienen un celular ahí inteligente en su mano? ¿A ese celular alguna vez se te ha perdido la contraseña y no puedes entrar? O sea, es tuyo, lo tienes en tu mano, y ahí hay muchas aplicaciones para ver la temperatura, el correo, redes sociales, calculadora, y es un servicio que te da para tu vida diaria, pero si no sabes la contraseña no puedes entrar a tu teléfono, no tienes acceso. De la misma manera, en la vida cristiana, la salvación es tuya, Dios te la dio. Pero en el momento que decides de seguir a Jesús, ya eres salvo. Sin embargo, no siempre tienes acceso al poder y las promesas de Dios, porque la contraseña que te da acceso se llama rendición, se llama obediencia. Si tú no obedeces, no tendrás acceso a todas las bendiciones de Dios. Hay cosas que solo le pertenecen a Dios, que están bajo su jurisdicción, y nosotros no podemos meter las manos en lo que le pertenece solo a Dios. Y ahí hay que obedecer y rendirnos delante de Él. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por favor, abra su Biblia, Filipenses 4, 6. Dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cubrirá su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora quiero que seamos honestos. Honestamente, ¿cuántos en la última semana han sentido ya desesperación y ansiedad por el coronavirus? Yo sí. Yo ya me he sentido desesperado y ansioso por este virus. Yo levanto la mano porque yo tengo que confesarlo. Yo he tenido que rendirme a Dios, porque si pongo mi mirada aquí en la tierra, voy a perder la paz. Pero me he rendido a Dios, porque si le doy rienda suelta a mis pensamientos se van a ir. Todos los contagios diarios y todo lo que llega a mi celular, noticias, mensajes, abres el Facebook y coronavirus, abres el WhatsApp, coronavirus, abres la televisión y coronavirus, te vuelves loco. Entonces tengo que ser intencional y decir: mi confianza está en Jesús, y no voy a vivir una vida dictada por el temor. Estoy confiando en Cristo. Pero miren lo que dice Pablo: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. No importa cuál sea la situación que estés pasando, el apóstol Pablo dice: oren por todo. Y eso me recuerda, hermanos, que es una cita a las mañanas en la oración, para que juntos podamos orar. Dice: dile a Dios lo que necesitas, dice el apóstol Pablo, y dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. No importa cuál sea actualmente la situación económica, no importa si has perdido el control, no importa si no lo puedes cambiar, no importa que el gobierno de México no consiga vacunas. Esas son las cosas que debemos entregar a Dios. No tenemos control de eso. Dile a Dios lo que necesitas y dale gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo. ¿Por qué darle gracias a Dios? Porque tenemos toda la fe y la certeza que al presentarle nuestra petición, Él va a hacer algo, porque Él es el mismo de ayer, lo es hoy y lo será por siempre. Y si nos ha librado antes del mal, nos librará hoy y nos librará mañana también. Nunca, por favor, amados hermanos, insultemos a Dios con este refrán: bueno, lo único que podemos hacer es orar. Por favor, no diga usted eso, porque nos expresamos como si fuera el último recurso.
Y la oración nunca es el último recurso. La oración debe ser nuestra primera línea de ofensiva. Porque no puedo imaginarme a Dios diciendo: ah, caray, qué mala suerte la tuya, solo me tienes a mí. No, es cuando más se puede manifestar el poder de Dios, cuando le entregamos a Él lo que nuestra naturaleza humana no puede controlar o lograr, es cuando Dios se manifiesta. Es más, por eso muchos estamos ansiosos y estresados, porque estamos queriendo jugar un papel que no nos pertenece. Queremos jugar el papel de Dios. ¿Tú puedes tener esta pandemia? No puedes. Te puedes lavar las manos, usar cubrebocas, distanciarte, pero no puedes sanar a nadie. ¿Tú puedes sanar un cáncer? No puedes. Puedes recibir tratamientos de quimioterapia, tener un gran equipo de médicos, hospital privado, pero solo Dios te puede sanar. ¿Puedes controlar el futuro de tus hijos o sus decisiones de tus hijos? No puedes. Puedes criarlos bien, puedes enseñarles y animarles a buscar a Dios, pero eventualmente tomarán sus propias decisiones y tendrás que soltarlos y confiar en Dios, orando por ellos, que Dios los cuide y que den fruto todo lo que sembraste en ellos como valores cristianos. ¿Tú puedes cambiar a tu cónyuge? No puedes. No sean cínicos los que piensan: sí, la puedo cambiar por otra nueva. No, no puedes. No puedes cambiar a tu cónyuge. El cambio es interno y solamente Dios puede cambiar el corazón. Y muchos nos hemos sobrepuesto un peso, nos hemos sobrecargado queriendo jugar el papel de Dios. Tú puedes ser una increíble mamá, pero no eres Dios. Tú puedes ser un increíble papá, pero no eres Dios. Tú puedes ser un excelente esposo, pero no eres Dios. Tú puedes ser un gran líder, pero no eres Dios. Tú puedes ser un gran cristiano, pero no eres Dios. Hay cosas en las que siempre vas a fracasar porque son cosas que le pertenecen a Dios. Y solo te vas a estresar, te vas a afanar, te vas a frustrar, le vas a dar cabida al enemigo porque estás queriendo jugar un papel que no te corresponde. Solo le corresponde a Dios. Y número 4, es un asunto de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Un asunto de tiempo. Un anciano pastor estaba predicando. A mí me gusta mucho escuchar a los ancianos pastores porque cuántas cosas no han aprendido y cuánta sabiduría no han adquirido. Y este anciano pastor dijo: les quiero compartir mi más grande lamento en la vida. Quisiera haber aprendido más temprano en el ministerio cómo navegar en lugar de remar tanto. Y un sello distintivo de los controladores y del control es que buscamos remar en contra del viento en vez de rendirnos al viento del Espíritu de Dios. Yo sé que para la gente controladora el decir espera es una maldición, es una palabra ofensiva. ¿Cuántos se desesperan? Por ejemplo: a ver, amor, sácame la basura. Y su amor contesta: ahorita voy. Y ya se levanta usted, agarra la basura y la avienta, ¿verdad? Que no pudiste esperarte 20 segundos. Y así es con Dios. Dios a veces contesta que sí, a veces que no, y a veces espérate tantito. Y no es que Dios no esté obrando, es que Él está preparando algo. Salmo 46, versículo 10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. El problema con muchos es que sabemos que Dios es Dios, pero no sabemos quedarnos quietos. Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos.
¿Eres una chica cristiana soltera y quieres un chico cristiano soltero también? Pero cumpliste 29 y te desesperaste y ahora solo quieres un chico. Ya no importa si es cristiano o si es soltero. Tú sabes que debes poner a Dios primero en tus finanzas y regresarle y pagarle a Él el diezmo, a Dios, a la casa de Dios. Pero como estás pasando una crisis financiera en este momento, tú quieres tomar control de la situación y dices: para mí el diezmo en esta etapa de mi vida no tiene sentido porque gano muy poco. Y tomas lo que le pertenece a Dios. Y cuando tomas lo que le pertenece a Dios, no eres bendecido porque quieres tomar el control. Por tomar el control perjudicas tu futuro. Quizá estás esperando una promoción en el trabajo, pero nunca llegó. Así que vas con tu jefe y te la pasas hablando mal de tus compañeros para que el jefe no vaya a subir a otro en tu lugar. Y estás queriendo tomar el control una vez más. Algo que solo Dios puede hacer. ¿Te ha pasado que tú tienes mucha prisa y Dios no tiene prisa? Y como que Dios no contesta. Hablamos mucho de un Dios que nunca llega tarde, pero déjame decirte, tampoco llega temprano. Dios sabe el tiempo perfecto para las cosas. Las demoras con Dios no se trata de posponer las cosas, sino de esperar el tiempo correcto para manifestarlas, aun si no lo entiendes. Termino con esto. Cuando Jesús recibió la noticia de su amigo Lázaro, que estaba muy enfermo, ¿sabías que Jesús demoró a propósito ir a ver a Lázaro? Juan capítulo 11, versículos 4 al 6. Me acompañan en el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 4 al 6, dice: cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a María y a Lázaro, a Marta, María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pueden pasar los músicos. Aunque los amaba, aunque la situación era crítica, Jesús se quedó 2 días más, pero lo hizo a propósito. Y mira lo que le dice a sus discípulos 2 días después, versículos 14 y 15 de Juan 11. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto, y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. O sea, yo demoré a propósito. En esencia, Jesús dice: yo lo dejé morir, porque si hubiera llegado temprano yo lo sano. Pero me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer la verdad. Mira, les está hablando a sus discípulos, los que ya habían dejado negocios, habían dejado tierras, habían dejado familias, los que habían visto un montón de milagros. Jesús dice: si antes creían, ahora van a creer de verdad. Vamos a verlo caminar a Lázaro. Les está asegurando que Él demoró a propósito para sellar la fe de ellos, para aumentar la fe de ellos. Cuando Jesús finalmente llega, ya es un funeral. María y Marta, las hermanas de Lázaro, miren cómo reaccionan. Juan 11:32 dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El problema no era confiar en el poder de Jesús. El problema es que no confiaban en el tiempo. Si hubiese llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Por eso, hazte esta pregunta número 4. ¿Es un asunto de tiempo? Dice Marta:
yo creo que tú pudiste haberlo sanado, pero como te tardaste, ya está muerto. Te pregunto, ¿es una pregunta de tiempo lo que está fuera de tu control? Ahora, mira a Marta todavía queriendo tomar el control de la situación. Aun cuando Jesús se prepara para resucitar a Lázaro de entre los muertos, Juan 11:39 dice Jesús: corran la piedra de un lado. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. O sea, Jesús está a punto de resucitar a Lázaro y Marta le está diciendo: no, tú no quieres mover la piedra, Jesús. O sea, Marta está mandando a Jesús. Yo mandé al grupo Lanza, no llegan todos, no me hacen caso. Yo les pregunto, si Jesús hubiera llegado a tiempo, en el tiempo de María y Marta, seguramente hubiera sanado a Lázaro. Pero ¿sabes qué? Jesús tenía algo más grande para ellas y para Lázaro. Ellas pensaban en una sanidad, mientras que Jesús pensaba en una resurrección. Es más, Lázaro se convirtió en un testimonio poderoso de Dios. Juan capítulo 12, versículos 10 al 11, Juan 12:10 dice: entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también, ya que a causa de él mucha gente los había abandonado a ellos y ahora creían en Jesús. Tienes que preguntarte, ¿es un asunto de tiempo? Porque cuando Dios se demora es porque Él está preparando algo más grande que lo que tú te has imaginado y más grande de lo que tú has pedido. ¿Y qué envidia a Lázaro, hermanos? Porque uno hace sermones, hace videos, viajas aquí, viajas allá, evangelizando, y Lázaro, con tan solo pararse en la calle y sonreír, la gente lo veía. Y claro que creía en Jesús, porque algunos habían estado en su funeral, otros habían movido la piedra de su tumba, y de pronto en la mañana ahí estaba Lázaro en sus casas con un pan para compartir la comida. Claro que iban a creer. Y la Biblia dice que tanto los principales sacerdotes como los fariseos, cuando buscaban matar a Jesús, también buscaban matar a Lázaro, porque se había convertido en un testimonio andante del poder y de la gloria de Dios. Así que estoy aquí para decirte que si Dios ha demorado contigo, es porque algo grande viene. Y solamente tú lo vas a experimentar, porque es para ti. Tu victoria va a hablar por ti mismo. Y los que te rodean, tu existir será testimonio para los que te rodean. Porque tú eras Juan, alguien que no tenía valor. Tú eras Pedro, alguien que estaba perdido. Tú eras Lázaro, que estabas muerto, pero vas a resucitar. Y la gente a tu alrededor te va a ver y va a decir: yo conocí a Juan, yo conocí a Pedro, yo conocí a Lázaro, estaban muertos y ahora han resucitado. Cuando llegas a tu trabajo, cuando llegues a tu casa, a tu reunión familiar, a tu escuela, cuando vengas a la iglesia, cuando camines por la calle, te va a acompañar la misma gloria de Dios por haber experimentado un milagro que solamente pudo haber llegado en el tiempo perfecto de Dios, cuando menos te lo imaginabas, cuando pensabas que ya era tarde, cuando pensabas que todo tu mundo se había destruido, tu familia se había destruido por el pecado, tu trabajo se había perdido por la injusticia, tu enfermedad se había caído por salud, te había perdido por la enfermedad, perdón. Y en medio de un momento en el que ya no había nada para ti, perdiste el control, perdiste la paz.
perdiste la esperanza, porque todo estaba fuera de tu control. Entonces Cristo viene y te dice: sí, está fuera de tu control, estás muerto, pero yo te resucito como a Lázaro, para que veas que todo depende de mí, no de ti. Y ahora eres libre. Ven y sal fuera y haz aquello para lo que yo te llamé. Dios te va a dar la victoria si tú le dejas a Él el control de tu vida.